cardiología no invasiva. Buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer al Cuerpo Médico de INCOR por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta charla. El caso clínico que voy a presentarles a continuación se trata de una entidad rara, por lo que en la literatura lo vamos a encontrar como reporte de casos principalmente. Además, este caso en particular fue complejo, con una sospecha clínica difícil, y también el tratamiento que requirió ser urgente también no fue sencillo. Por lo tanto, las técnicas de imagen, que son las que dieron el diagnóstico, debían hacerse pronto y fueron muy importantes en el manejo de este caso. Por tanto, este caso me pareció muy interesante y ese fue el motivo por el cual quiero compartirlo con ustedes el día de hoy. Muy bien, se trata entonces de una disección atrial y el uso de las técnicas de imagen. Este paciente es un paciente varón de 47 años de edad, hipertenso, como único antecedente cardiovascular de importancia, con antecedente también de COVID-19 en julio del 2020, y actualmente ingresa con un tiempo de enfermedad de 1 mes, caracterizado por fiebre, malestar general, dolor de pecho, cefalea y disnea, que se va incrementando de moderados hasta pequeños esfuerzos. Acude con estos síntomas a la emergencia de un hospital general, donde le encuentran en el examen físico un soplo sistólico y diastólico multifocal, y en el electrocardiograma un bloqueo de 3er grado. Le realizan posteriormente una ecocardiografía y lo que se encuentra es una insuficiencia aórtica y mitral, ambas severas, con imágenes sugestivas de vegetación. Con este cuadro clínico y este hallazgo ecocardiográfico, se le realiza hemocultivos y estos son positivos para Staphylococcus sanguineus. Entonces, este paciente tiene el cuadro clínico y los criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Y aquí al lado les muestro la tabla, solo para recordar, la tabla de los criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, según la guía del 2015, que modificó algunos criterios, en realidad añadió algunos criterios, principalmente los criterios de imagen, además de los criterios mayores microbiológicos. Dentro de los criterios por imagen añadió la perforación y el aneurisma valvular, la presencia de una dehiscencia parcial nueva de prótesis valvular y además el uso del PET-TC para el diagnóstico de endocarditis en un paciente portador de prótesis cuando tiene más de 3 meses de haber sido implantada la misma. Muy bien, entonces este paciente fue referido a nuestra institución con el diagnóstico de endocarditis infecciosa de válvula nativa aórtica y mitral. Aquí podemos observar la primera ecocardiografía que se le realiza en nuestra institución a su llegada a emergencia, que vemos que no es una ecocardiografía de una excelente calidad, pues tiene una imagen subóptima, una ventana acústica subóptima, pero algo nos puede intuir podemos intuir con esta imagen, como por ejemplo que el ventrículo izquierdo tiene una motilidad adecuada y que también está dilatado. Y algo que llama la atención en esta imagen es observar la pared anterior de la raíz aórtica, que la vemos engrosada y algo más brillante de lo que normalmente es, y que en el contexto clínico del paciente nos podría estar indicando un compromiso de la pared aórtica por la endocarditis, un absceso. Aquí tenemos otra imagen en donde es el mismo corte del eje paraesternal con color
donde se intuye una insuficiencia mitral. Vemos ahí con el color un chorrito pequeño de insuficiencia mitral, y la insuficiencia aórtica que, bueno, no se ve tan claramente en esta imagen, así que vamos a continuar con la siguiente imagen. Estas son 4 cámaras apical, bueno, 5 cámaras, en donde podemos ver mejor el ventrículo izquierdo dilatado, pero con buena función, una aurícula izquierda también dilatada, la válvula mitral que se cierra en tenting porque está desplazada hacia el ápex, producto de la dilatación del ventrículo. Y lo que llama la atención aquí es la válvula aórtica, los velos que están engrosados. Y con color podemos observar en la misma imagen ya más claramente el jet de insuficiencia mitral, que es excéntrico, va pegado hacia la pared lateral de la aurícula izquierda y llega al techo y da la vuelta. Es una insuficiencia severa. Y tal vez, si lo pongo cuadro por cuadro, podemos observar mejor el jet de insuficiencia aórtica, que también resulta ser un jet excéntrico. Yo creo que aquí lo podemos ver en el cuadro este de acá. Un jet en rojo, un jet excéntrico que va dirigido hacia el velo mitral anterior y llega por lo menos hasta la mitad del ventrículo izquierdo, porque la cajita de color solo la vemos hasta ese nivel en esta imagen. Muy bien, entonces, este cuadro también lo he puesto solo para recordar rápidamente que cuando tenemos la sospecha de endocarditis infecciosa, la primera imagen que hacemos es una ecografía transtorácica, y si esta resulta no diagnóstica o tiene una calidad subóptima, como en este caso, lo que sigue es realizar una ecografía transesofágica, como es lo que hicimos a continuación en nuestro paciente. Pero también debo recordar aquí con este cuadro que cuando la ecografía transtorácica es positiva, pues también debemos realizar como siguiente paso una ecografía transesofágica, lo mismo que cuando el paciente tiene una infección o sospecha de endocarditis por prótesis o dispositivo intracardíaco. Luego de la ecografía transtorácica, el siguiente paso es realizar una ecografía transesofágica, pues esta nos permite ver con más detalle complicaciones, sobre todo perivalvulares. El único escenario en donde no se va a realizar una ecografía transesofágica va a ser cuando nuestra ecografía transtorácica es negativa y nuestra sospecha clínica es baja. Entonces, lo que realizamos fue una ecografía transesofágica, que la tenemos aquí, a nivel medioesofágico, 4 cámaras, y podemos observar cómo el ventrículo izquierdo está dilatado, pero con buena motilidad, y llama la atención 2 cosas. Primero, la válvula mitral, con el velo engrosado, principalmente el velo mitral anterior. El cierre, como ya habíamos visto en la ecografía transtorácica en tenting en sístole por el desplazamiento debido a la dilatación del ventrículo, y la válvula aórtica con unos velos muy engrosados y desestructurados. Y podemos observar, lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen, pero aquí también podemos ver cómo el velo aórtico, además de estar engrosado, tiene el borde libre de uno de ellos. Vemos cómo cae hacia el tracto aquí, hacia el tracto de salida, ¿no? Entonces aquí, usando el X-plane, podemos hacer un corte ortogonal a nivel de la válvula aórtica y nos damos cuenta que este paciente tiene una válvula aórtica bicúspide, lo cual explica probablemente que este paciente haya tenido, bueno, esta cardiopatía congénita, haya tenido una insuficiencia aórtica que dilató el ventrículo, y sobre la base de esto se añade una endocarditis infecciosa. Entonces, en esta imagen podemos ver en detalle cómo esta válvula aórtica bicúspide tiene el velo anterior con el borde libre que mira hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es decir, ese es un flare de esta válvula, producto de la destrucción por esta infección. Y también podemos observar cómo en el velo contrario, el velo posterior de esta válvula bicúspide, de esta válvula aórtica bicúspide, hay una solución de continuidad cercano a su anclaje en la pared aórtica, ¿no? Lo cual nos habla de una perforación. Aquí lo podemos ver con más acercamiento,
las características de esta válvula aórtica bicúspide con el velo anterior, cuyo borde libre mira hacia el tracto de salida por un flake, y el velo posterior también con una zona de perforación cercana a la pared. Y si vemos tal vez un poco más despacio, podemos observar pequeñas estructuras. Aquí, por ejemplo, vemos una debajo del velo posterior de la válvula aórtica bicúspide, una pequeña imagen que está anclada en la pared de la raíz aórtica del tracto de salida, y otra también que está en la cara ventricular de este velo, muy pequeñita, que con el movimiento vemos que tiene un movimiento propio en movimiento, vemos que es una imagen con movimiento propio, pequeña, sugestiva de vegetación. Aquí también en esta imagen podemos observar cómo el velo mitral anterior se encuentra engrosado con un tejido más bien redundante y con una solución de continuidad en medio, circular, lo que nos habla de un aneurisma valvular perforado, lo cual es una complicación de la endocarditis infecciosa, y es muy frecuente cuando la endocarditis afecta la válvula aórtica y producto de esta infección se produce un jet de insuficiencia aórtica muy excéntrico que golpea el velo anterior mitral y lo desestructura y también lo perfora, producto de la infección. Lo mismo acá, solo que para ver con más detalle el problema que hay en la válvula aórtica, y se ve claramente la perforación que había mencionado anteriormente, con una solución de continuidad en el velo posterior. Ahí podemos ver esta imagen de solución de continuidad. Con color, pues vemos lo que nos esperamos ver, ¿no? Una insuficiencia aórtica severa con un jet excéntrico dirigido hacia el velo mitral anterior. Y aquí en esta imagen, para poder ver mejor el jet de insuficiencia mitral, que es un jet posterior, dirigido en sentido contrario del velo afectado, que sería el velo anterior, muy excéntrico, con efecto Coanda incluso. Ahí lo vemos en esta imagen, en esta foto, ¿no? El jet de insuficiencia que va pegado a la pared posterior y lateral de la aurícula izquierda. Muy bien, entonces este paciente claramente tiene una indicación quirúrgica por endocarditis infecciosa, debido a esta indicación, ¿no? Endocarditis infecciosa que produce insuficiencia severa de válvula, en este caso aórtica y mitral, y síntomas de falla cardíaca. Por lo tanto, este paciente va a cirugía de forma urgente. Muy bien, así fue. Este paciente fue a sala de operaciones, donde encontraron compromiso de la válvula mitral, de la cortina mitroaórtica, de la válvula aórtica y del septum basal, además de perforación de la válvula aórtica y mitral con múltiples vegetaciones. Le colocaron prótesis mecánicas en ambas posiciones y la evolución de este paciente fue buena. Fue extubado en las primeras 24 horas, pero al cuarto día de su posoperatorio, cuando él ya estaba en UCIN, se empezó a presentar disnea que requirió la administración de oxígeno por cánula binasal. Posteriormente, esta disnea se incrementó hasta hacer signos evidentes de congestión pulmonar, aumento de leucocitos, de saturación, taquicardia, por lo que al sexto día de su posoperatorio se realiza una ecografía transtorácica en donde se encuentran velocidades y gradientes elevados a nivel de la prótesis mitral. Por lo tanto, la sospecha clínica, porque no se pudo hacer este diagnóstico por ecocardiografía debido a la prótesis, fue de trombosis protésica de la prótesis mitral. Entonces se le realizó una ecografía transesofágica inmediatamente y lo que encontramos
fue lo siguiente. Al ingresar la sonda a nivel medioesofágico, lo que pudimos observar fue esta imagen lineal a nivel de la aurícula izquierda, que es paralela, la podemos ver paralela al septum interatrial. La verdad, al inicio me pareció que podría ser un artefacto. Entonces aquí le hicimos un corte con X-Plane y podemos observar pues, que no se trata de un artefacto, efectivamente es una imagen lineal, una membrana que divide la cavidad auricular en dos cavidades, una de ellas que se comunica directamente con la prótesis mitral, que en este corte ortogonal podemos ver que es una prótesis bidisco que está funcionando bien, ambos discos se mueven bien, pero hay una obstrucción que ocasiona esta cavidad nueva en la aurícula izquierda y por ello el aumento de velocidad y gradiente, ¿no? Produce una obstrucción al ingreso del flujo ventricular. Entonces aquí en un corte, en una vista a 40 grados a nivel medioesofágico, vamos a poder ver mejor en la parte del anillo anterior y posterior, del anillo mitral. Y aquí podemos ver cómo a nivel del anillo mitral posterior existe una solución de continuidad, una comunicación que aparece entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, a nivel del anillo mitral posterior. Además, vemos cómo la prótesis mitral tiene una buena movilidad de sus discos, es decir, aquí no existe ningún trombo, y vemos esta cavidad en la aurícula izquierda, dos cavidades divididas por esta membrana, y una de ellas es una cavidad muy grande que tiene comunicación directa con el ventrículo izquierdo. Lo mismo acá, podemos ver cómo este anillo mitral posterior está completamente separado. Y si le ponemos color, pues aquí ya podemos entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Se ha abierto camino desde el ventrículo hacia la aurícula a través del anillo posterior, ha disecado el endotelio atrial y esto constituye una disección atrial, en donde se separa el endotelio del miocardio de la aurícula izquierda, creando una nueva cavidad, una cavidad bastante grande con flujo turbulento en su interior, que produce obstrucción a nivel de la válvula protésica y desplaza o comprime, ocluye parcialmente a la luz auricular verdadera. Aquí con un corte ortogonal lo mismo. Vemos la prótesis que funciona bien, no hay ningún trombo y es esta imagen de la disección atrial, esta cavidad falsa la que comprime parcialmente, oblitera parcialmente la luz auricular. Aquí con color. Y aquí una imagen en eje corto, donde podemos ver cómo la aurícula izquierda está dividida en dos. También podemos observar la prótesis aórtica mecánica que se encuentra bien. Y aquí con la ayuda del eco 3D observamos desde la vista del cirujano, desde la vista atrial, una membrana que divide a la cavidad auricular en dos y hacia abajo podemos observar el anillo mitral de la prótesis mitral mecánica. Muy bien, después de realizar esta ecografía transesofágica, se le realizó una tomografía cardíaca a nuestro paciente, donde pudimos corroborar el diagnóstico, y no solo corroborar el diagnóstico, sino que además, aquí vamos a ver la aurícula izquierda, dividida en dos luces, esta más grande con contraste resulta ser la luz falsa, sino que además podemos observar que detrás del anillo posterior existe un saco, que es este de aquí, que también capta contraste y que tiene comunicación con la luz falsa de la aurícula izquierda.
Y aquí tal vez lo podemos observar mejor. Ahí está la aurícula izquierda con su flap de disección dividida en dos, y si lo vemos cuadro por cuadro, aquí detrás de la prótesis mitral, del anillo mitral posterior, aparece una imagen sacular que vamos viendo que tiene comunicación directa con la aurícula izquierda, con la falsa luz. Aquí lo mismo. Si lo vemos cuadro por cuadro, aquí podemos observar en esta imagen la aurícula izquierda dividida en dos y estas imágenes saculares por detrás del anillo posterior. Aquí hay una y acá hay otra. Aquí para ver cómo la aurícula izquierda está dividida en dos y la prótesis mitral tiene una movilidad adecuada de sus discos. Y aquí en foto, que tal vez se puede ver más claro, la aurícula izquierda aquí abajo llena de contraste, la luz falsa. Estos sacos son dos sacos que se encuentran detrás del anillo posterior, son pseudoaneurismas que vemos que en relación con la arteria circunfleja se encuentran muy próximas a ella, por debajo de la arteria circunfleja. Aquí también podemos ver la comunicación de la luz falsa de la aurícula izquierda con estos sacos, estos pseudoaneurismas detrás del anillo mitral posterior. Aquí en una reconstrucción en 3D de la tomografía cardíaca, donde observamos la posición de la arteria circunfleja y los pseudoaneurismas localizados por debajo de ella. Muy bien, todo esto es importante para poder planificar la cirugía, que este paciente entró rápidamente a sala de operaciones, y esta es la ecografía transesofágica intrasala, horas después de haberse realizado la primera, y ya podemos ver cómo ha avanzado esa apertura, esa comunicación entre el ventrículo y la aurícula izquierda. Aquí se ve mucho más evidente y más grande, ¿no? En esta zona donde está la comunicación de la aurícula y el ventrículo. Aquí con color podemos ver además también ya una comunicación entre la luz falsa y la luz verdadera. Esto es dentro de sala. Y aquí podemos también observar cómo estos pseudoaneurismas que observamos en la tomografía, aquí se ven mucho más evidentes en la tomografía, en la ecografía transesofágica ya en sala de operaciones. Con el uso del eco 3D observamos cómo la aurícula izquierda se divide por esta membrana de disección. Muy bien, lo que encontraron los cirujanos fue efectivamente una disrupción atrioventricular a nivel de P3, el endocardio de la aurícula izquierda disecado, y realizaron una reconstrucción del anillo mitral y reemplazo de las prótesis por prótesis mecánicas. La disección atrial es complicación rara, cuya incidencia va del 0.16 al 0.84%, por lo que en la literatura solo vemos reporte de casos. Se define la disección atrial como la separación del endocardio atrial con el miocardio desde el área anular mitral. Y esto crea dos luces en la aurícula izquierda, una verdadera y una falsa, y que pueden o no tener comunicación entre ellas. La mayoría de pacientes va a cursar con descompensación hemodinámica, como fue el caso de nuestro paciente, pero también podemos encontrar casos de pacientes asintomáticos completamente y como un hallazgo en imágenes. El sitio más común de la disección es la pared posterior de la aurícula izquierda a nivel del anillo mitral posterior, y esto por las características histológicas del anillo a ese nivel, pues está formado principalmente por fibras miocárdicas, a diferencia de el anillo mitral anterior, que tiene mayor tejido fibroso, donde encontramos la cortina fibrosa mitroaórtica. La causa más frecuente de la disección atrial es la cirugía mitral, como fue en nuestro caso, pero también existen otras causas, como traumatismos torácicos, ruptura del ventrículo postinfarto, endocarditis infecciosa, ablación con radiofrecuencia o cualquier otro procedimiento en donde se manipule el anillo mitral posterior.
Y en caso de la cirugía mitral, el mecanismo es por un excesivo debridamiento de las válvulas calcificadas o incisiones inadvertidas a nivel del anillo en una reparación valvular o tracción del mismo. En el caso de nuestro paciente, el mecanismo serían dos mecanismos. Uno, el mecanismo de la cirugía mitral en sí, una complicación de la cirugía de la válvula mitral, y otra recordemos que este paciente tenía un tejido friable a ese nivel, tenía una endocarditis infecciosa que comprometía incluso el septum basal, según lo que halló el cirujano en la primera intervención. La ecografía transesofágica viene a ser la herramienta diagnóstica de elección, ya que nos da el diagnóstico por imagen el criterio por imagen más importante, que vendría a ser el flap de disección o signo de la doble pared, que es lo que encontramos al colocar la sonda en este paciente, que va a dividir la luz de la aurícula en dos, una luz verdadera y una luz falsa. Generalmente la luz falsa va a ser más grande y va a obliterar a la luz verdadera. Pero otros hallazgos que también nos puede dar la ecografía transesofágica y que son importantes a la hora de reparar es saber si esta luz verdadera, la luz falsa, contiene un trombo, por ejemplo, o si hay comunicación entre ambas luces, o si también la válvula mitral está comprometida producto de esta disección con una insuficiencia mitral que hay que reparar, o hay una fuga periprotésica o pseudoaneurismas. Pero también debemos saber que la ecografía transesofágica puede no ser diagnóstica, puede que a veces no sea tan clara. Por lo tanto, podemos hacer uso de otras técnicas de imagen, como en este caso la tomografía cardíaca, o si estuviera a la mano la resonancia, pues ambas nos dan mayor precisión anatómica por su mejor resolución espacial, y también nos pueden dar luces sobre otras complicaciones asociadas, como por ejemplo, nos puede indicar si la aurícula izquierda o la orejuela izquierda o las venas pulmonares drenan a nivel de la luz verdadera o la luz falsa, o la presencia de pseudoaneurismas, como fue en este caso. O nos puede confirmar el diagnóstico en el caso de la ecocardiografía transesofágica sea dudosa. Y en la literatura, la verdad es que se encuentran muy pocos casos donde se usa la multimodalidad para hacer el diagnóstico de la endocarditis infectada, de la disección atrial. Por ejemplo, aquí hay un caso de una paciente que fue con un cuadro de palpitaciones de emergencia y era una fibrilación auricular, así que le realizan una ecografía transesofágica previa a la cardioversión y encuentran una imagen lineal en la aurícula izquierda parecida a nuestro paciente, pero sin flujo en su interior. Entonces, realizan una tomografía cardíaca y lo que encuentran es efectivamente una aurícula izquierda dividida en dos con una luz falsa, y en este caso la luz falsa contiene un trombo. Se trataba de una disección atrial crónica, donde ya había un trombo y por eso no encontraron flujo en su interior. Para confirmar el diagnóstico se solicitó una resonancia cardíaca y en la resonancia también se observaron características de la disección atrial y la presencia de trombo en la luz falsa. Otro paciente en donde ingresa con un cuadro de dolor torácico agudo, se sospechó de una disección aórtica, se le pide una tomografía y en la que se encuentra, esta es la aurícula izquierda, muy parecida a nuestro caso, una imagen lineal que divide a la aurícula en dos. Al momento de hacerle la ecografía transesofágica, pues efectivamente se trataba de una disección atrial con un hematoma ya dentro de la luz falsa. Entonces, el tratamiento de esta patología poco frecuente es quirúrgico en la mayoría de casos, y en donde la cirugía se debe enfocar en 3 puntos: evacuar el hematoma o sangre de la luz falsa, obliterar la cavidad disecada y reparar la puerta de entrada cuando sea identificada. Entonces, como conclusiones de este caso, decir que la disección de la aurícula izquierda es una complicación rara, que se presenta con mayor frecuencia como complicación de la cirugía valvular mitral. El espectro clínico es variable, puede ir desde pacientes asintomáticos hasta el shock cardiogénico. Se presenta con más frecuencia a nivel de la pared posterior de la aurícula izquierda por las características histológicas que ya mencioné anteriormente. Y también, finalmente, decir que el método diagnóstico de elección es la ecografía transesofágica. Pero también debemos saber que podemos hacer uso de otras técnicas de imagen para completar, precisar el diagnóstico, principalmente para poder planificar adecuadamente la cirugía de reparación.
En este caso, utilizamos la tomografía cardíaca que contribuyó de forma importante para poder observar estos sacos de pseudoaneurismas y su ubicación muy próxima a la arteria circunfleja, lo cual es una información para el cirujano. Entonces, es importante conocer las ventajas y también las limitaciones de cada técnica de imagen que tengamos a la mano. Y por último, de contarles que este paciente lo seguimos por consultorio externo, ya van 5 meses o casi 6 aproximadamente de su cirugía cardíaca, y el paciente hasta el momento se encuentra muy bien, con buena función biventricular y asintomático cardiovascular. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación de la doctora Gabriela Guevara. Realmente la felicito por sus imágenes y por la capacidad de poder exponerlas y explicarlas en forma tan didáctica. Invitamos al auditorio a realizar sus preguntas. Hola, Gladys, hola, Gabriela, te felicito por varias cosas. Uno, la agudeza, digamos, acuciosidad en lo que significa el captar imágenes, y no solo en este caso, estás reiteradamente presentando imágenes que hablan mucho de lo que significa esa, ¿no? La utilidad de una ayuda diagnóstica en varios diagnósticos, valga la redundancia. Mi pregunta es, bueno, parece ser pues como una disección aórtica, ¿no? O sea, las imágenes en algún momento pueden hasta engañar si solamente vemos un plano de la aurícula. ¿Qué tal el pronóstico de estos pacientes? ¿Qué se sabe del pronóstico? No parece tan sencillo tener que disecar una aurícula, disecar parte cercana a un anillo posterior, parte cercana a lo que significa la inserción de prótesis. O sea, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe seguir estos pacientes teniendo en cuenta el pronóstico a futuro? Sí, bueno, es una entidad rara, por lo tanto, lo que tenemos son reportes de casos, pero la mayoría de estos se tratan de pacientes que tienen una descompensación hemodinámica rápida. Por lo tanto, lo más importante sería el diagnóstico precoz y el tratamiento urgente, que es quirúrgico. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, la cirugía, pues no es sencilla. Ya yo me he enfocado en presentar la parte de imágenes, que es lo que principalmente quería compartir con ustedes, pero la otra parte también interesante de este paciente es la cirugía. Como no es una entidad frecuente, pues la cirugía tampoco fue sencilla. Yo la he simplificado, pero este paciente pues tuvo también que reingresar porque la luz falsa se llenó de trombo. Es decir, es una cirugía en la que se debe, que no es sencilla y se debe enfocar, y lo traté de resumir en el último cuadro, en 3 puntos. Evacuar la luz falsa de trombos o de sangre, ocluir la puerta de entrada, y el último punto importante, ver si existe comunicación entre las dos luces. Si no se hace uno de esos puntos, el paciente vuelve a llenar esa luz verdadera, la vuelve a llenar de sangre. Esa luz falsa, perdón, la vuelve a llenar de sangre y el paciente tiene que volver a ingresar a sala de operaciones. Pero repito, no es una cirugía tampoco sencilla. Eso es lo que se observó, ¿no? Que de alguna forma el aparecer una comunicación, como lo mostraste, ¿no? Puede ser seguro una entrada y salida más que el inicio de la disección, haya permitido descomprimir en cierto modo esa luz falsa, ¿no? Porque esa luz falsa en un momento determinado te oblitera toda la cavidad y el paciente estaría en un shock y difícil de tratar, salvo una intervención quirúrgica inmediata, ¿no? Pero de alguna forma esa liberación que ha habido, como sucede, ¿no? En la compartamentalización que se evitó, ¿no? Esos síndromes compartamentales que se ven en las disecciones clásicas arteriales, ¿no? Sí, pues un caso, caramba, de los que aparecen y que suceden cada, por lo que veo de este tipo, de los primeros que conozco en la institución, ¿no? Muy bien, gracias.